Y le damos la bienvenida entonces a nuestro siguiente invitado. Es el director de la Oficina Nacional de Servicio Civil, Conrado Ramos. ¿Cómo le va? Encantado, un placer estar acá. Bueno, muchas gracias. ¿Se siente medio solo en esta remada? No, hay mucha gente que hay equipos que han trabajado. Sí es cierto que faltan, como en este otro tema de la ley de financiación de los partidos políticos, faltan los consensos necesarios para avanzar. Y son temas complejos, porque quizás los ganadores, que son muchos, no tienen demasiada capacidad de organizarse y los beneficios se ven en el largo plazo. Todos estos temas de transparencia, baja la corrupción. ¿Pero hay ganadores y perdedores? Hay ganadores y perdedores, lógicamente. A ver. En financiación de los partidos, si tú conseguís financiaciones que no son auditadas y no se sabe bien de dónde vienen esos fondos, hay gente que gana hoy sí, y hay gente que pierde. Hoy sí. Ahora, transparencia mediante, creo que ganadores somos todos, ¿o no? Se supone que toda la ciudadanía, pero claro, los actores no tienen todos el mismo poder ni los mismos intereses. O sea, sería muy naif en la sociedad suponer que todos ganamos de la transparencia y el fortalecimiento institucional. Bien. En el caso de las intendencias, para volver más al tema que nos convoca ahora, la clave está en hacer este análisis, tal como lo planteaban, hipocresía versus desmadre. ¿Es desmadre lo que hay? Lo que sucede es cuando se adjetiva de esa manera, creo que tampoco favorecen los consensos que es necesario obtener. Yo fui citado, o la Oficina de Servicio Civil, fuimos citados a la Comisión del Senado a discutir este proyecto, y una de las cosas que expresamos allí fue que era necesario trabajar mucho en el Congreso de Intendentes, porque uno puede sacar muy buenas normas, pero si no hay un proceso de mucha negociación, mucho diálogo, tratar de convencer al otro, escuchar sus argumentos también y ver qué tengo que ceder yo para poder ganar. No, yo no, digo, quien impulsa un proyecto de ley, que se tiene que ceder para poder ganar, y empezamos con calificativos hacia el otro, de un lado y de otro. Creo que no contribuye a avanzar en una materia que es terriblemente necesario si queremos sacar ese ámbito del sector público del siglo XIX. Estas son discusiones pero eso me lleva a pensar en burocracia, ¿no? En Weber, por ejemplo. Ahora, ¿esto es burocracia o es política? Cuestionar el ingreso por concurso a la función pública es una discusión que se saldó en el siglo XIX. En Inglaterra, los informes del Tesoro, North Court Rebellion, en Estados Unidos, el Pendleton Act. Esto lo he dicho en clase, se da en ciencias políticas. En el siglo XX, la mayoría de las administraciones modernas fueron al sistema de concursos. Plantear esto es ir contra la rueda, contra la historia, oponerse a este tipo de cosas. Por lo tanto, lo que se necesita es un fortalecimiento institucional, y este tipo de proyectos apunta al fortalecimiento institucional. Sí, pero una cosa es lo teórico y otra es cuando se baja a tierra, se va región a región, en tendencia en tendencia, y entonces, bueno, no sé, ¿es aplicable a todos por igual? Obviamente que es aplicable a todos. Es la función pública en el Uruguay, y eso es aplicable a todos. Y hay consenso en cuanto a que, por ejemplo... El artículo 64 de la Constitución le permite a los legisladores, por 2/3 de cada Cámara, poder legislar en materia de funcionarios públicos. Lo dice muy bien. Los artículos que se estarían poniendo en cuestión por algunos intendentes o algunos actores políticos sobre la intromisión del servicio civil, autonomía, cómo controlar, o que en los presupuestos no puedan poner en sus presupuestos aquellos gastos que no obedezcan esta norma, es decir, contrataciones directas que se presupuesten. Sí. Ahí hay un margen que inclusive en la comisión del Senado se discutió, de que quizás lo que habría que evitar que esos artículos que son de más dudosa constitucionalidad se declarara todo un proyecto que es bueno por algún artículo que es de más dudosa constitucionalidad. Mientras más características generales tiene el artículo, mejor el proyecto de ley. Sí. Ahora, hay un problema que es similar al proyecto de financiación de los partidos políticos. Yo
sigo sin entender por qué no es el Tribunal de Cuentas el que audita, que es el que tiene capacidades para auditar la financiación de los partidos, pero bueno, independientemente de eso, hay un problema también de auditar. Se saca la norma y luego cada intendencia hace lo que quiere. Hoy ocurre. Hoy el Servicio Civil, el Parlamento, lo pedí yo en la rendición de cuentas pasadas, decíamos, nosotros tenemos que controlar los ingresos de los llamados por cuotas, trans, discapacidad, afro. ¿Y cómo hago para controlar si cumplen con las cuotas en los llamados si no me publican los llamados en el portal de Servicio Civil? Entonces la norma dice que es falta grave y nosotros logramos de que poder trancarle a aquellos que no van cumpliendo con las cuotas, trancarle los llamados. Ahora, ¿qué pasa con aquellos que no publican los llamados? Y no tenemos forma de fiscalizar claro. que esos llamados no se estén publicando, pues faltan capacidades o habría que tener motores de búsqueda muy potentes, que no los tenemos. Entonces, la norma nos otorgó, o sea que ahí se estaría violando también la Constitución, porque la norma, el Parlamento por 2/3, no fue por 2/3, fue por unanimidad, nos dio la potestad de bloquear los llamados cuando no se estén cumpliendo las cuotas. Y ahí no se declaró inconstitucional. Pero se aduce la inconstitucionalidad en este otro caso, que es exactamente lo mismo, es la intervención del Servicio Civil sobre los gobiernos departamentales. O sea que hay criterios que no son... No hay coherencia. No sé si me expliqué bien. Sí, o sea, una de las objeciones es que no intervenga Servicio Civil. Pero ya el Parlamento, por unanimidad, le permitió a Servicio Civil observar a los gobiernos departamentales cuando no cumplen las cuotas. Entonces, eso también debería ser inconstitucional, con ese mismo criterio. ¿Qué hay en el fondo acá para usted? Lo que hay son viejas prácticas de patronajo y clientelismo político. Es clientelismo puro, ¿no? Patronajo. ¿A qué le llama patronajo? El patronajo es el ingreso a la función pública por motivos políticos. Es mi proyecto de investigación hace 20 años en América Latina. El clientelismo es una forma de patronajo. El patronajo puede ser por muchos motivos. Yo ingreso a alguien directamente porque creo que es el mejor en tal materia y realmente es un técnico excelente, pero no hice concurso. O puede ser porque quiero mantener mi coalición de gobierno unida. Claro. Eso designo a cada uno. Y después está de hacer el favor por los votos. En Uruguay, en Europa. El otro puede ser porque es una persona que me aporta un voto. Sí, claro. Esa es la forma clientelar de patronajo. Las otras no son formas clientelares de patronajo. Bien, pero aunque no sean formas clientelares... no son meritocráticas. No son meritocráticas. Bueno, no, porque hay que pasar por el concurso. O la gente que dice, mi familia, pero son todos muy buenos. Si no soy tu de familia y soy bueno, ¿qué pasa? Sí, claro, o si no soy militante tuyo y tengo enormemente capacitado, ¿qué pasa? Está bueno que lo aclares así, Ramos, porque uno desde afuera lo que ve siempre es el concepto del clientelismo, ¿no? Y eso va generando un descreimiento en el sistema político en su conjunto. Lo mismo con la ley del financiamiento de los partidos políticos. Entonces, está bueno aclarar que el patronajo puede tener esas otras matices, que no todo es corrupción y para el votante y para devolver favores y la forma peor de hacer política, que también es cuestionable porque es verdad, derecho a concurso tiene que tener todo el mundo, ¿no? El patronajo convive con las democracias y con las democracias bueno, los famosos cargos políticos. Todas las democracias tienen patronajo. El tema es cuáles son los niveles, hasta qué profundidad. Si yo designo el 60% de la gente directamente... Bueno, y ahí voy a la adjetivación. El nivel de profundidad, ¿llegó al desmadre, como dicen por ahí? Yo no quiero calificarlo de desmadre. El porcentaje que nosotros tenemos promedio del año 22 de ingresos de designaciones directas es más de la mitad, 56% más o menos de los ingresos en los gobiernos departamentales. Lo cual se distribuye entre gobiernos departamentales de forma... desigual, no quiere decir, en el promedio es más de la mitad, es mucho, yo no sé si llamarlo desmadre, pero es mucho, no debería exceder un 10%, y el otro 90% ser por concursos de oposición y mérito. Es cierto, los intendentes cumplen una función esencial en el país, que es atender las necesidades territoriales, locales, pero no se debe confundir con atender las necesidades de desarrollo, de inclusión de la ciudadanía territorial, con atender las necesidades diciendo, che, necesito un carguito, voy y te lo doy. Sí, exacto. Ahora, ¿quiénes integran esta comisión?
En la comisión del Senado, pues yo no tengo acá la lista completa. ¿Pero algún pero, exintendente la integra? Sí, no vi. Estaban por el Partido Nacional, Asiaín Bianchi, Partido Frente Amplio, Charles Carrera, Lilian Quechichán, Brenta, Partido Colorado Adrián Peña, que había propuesto, y puede ser que hubiese alguien de Cabildo que me lo... Pero en conclusión... cuando fui a la comisión del Senado. Pero en conclusión, experiencia en el terreno, no. Pero no se necesita experiencia en el terreno para legislar sobre esa materia. Es un tema que no admite dos lecturas, no hay dos bibliotecas sobre esto. Si nosotros queremos, están ríos de tinta escritos sobre que el fortalecimiento de la democracia y baja índices de corrupción están asociados a un servicio civil profesional. No hay dos lecturas en la materia. No deberíamos estar discutiendo esto, deberíamos estar discutiendo cómo implementarlo, hacer mejor ese proyecto de ley, sí. Pero no cuestionar la necesidad de un proyecto de ley de estas características. Bien. Valeria. Bueno, a mí me tocó ir ayer a la comisión. Fui con la Federación de Municipales y, a ver, no había ninguno que tuviera, creo que la que estaba más cercana era Quichichián, de las que estaban ayer, porque había sido directora en la Intendencia de Montevideo, pero la realidad es que ex-intendente no había ninguno. Ayer a mí me sorprendió cómo hay un montón de cosas de las intendencias que no se domina por parte de los legisladores, que no lo saben. Si hay algo que estamos de acuerdo, trabajadores municipales con la oficina civil, es que esto es necesario. Yo lo decía, o sea, para nosotros es una alegría que un tema que tiene para nosotros décadas de planteado, hoy por lo menos esté en el debate. No sé cómo va a terminar el proyecto, pero que esté en el debate y que todos los que estaban ahí plantearon la necesidad de que esto suceda. Lo que sí ayer me di cuenta que se desayunaron, creo que la mayoría de los senadores que estaban allí, es que, por ejemplo, el hecho de entrar por concurso no asegurara presupuestación. Claro. No lo sabían. Ellos plantearon, a ver, normalmente si tú entraste a un cargo por concurso o por sorteo, porque también las funciones obreras sin oficio en las intendencias se dan por sorteo, no sabían que después no había obligatoriedad de presupuestación. Entonces, ¿qué significa esto? Yo entré por concurso, no hay un acuerdo político con el intendente y el sindicato, por ejemplo, de instancias de presupuestación, entonces el intendente a esas personas que entraron por concurso puede cesarlas y asume y toma otros, más allá de que sea por concurso que también van ingresando o por listas de prelación vigentes de concursos anteriores, o sea que el recambio de funcionarios no lo evita esto. La continuidad, tal cual está, que nosotros planteamos de enviarles por lo menos las correcciones que nosotros entendíamos necesitaba. Sí, a ver si me haces una pausita, Vale, te agradezco. Para complementar lo que tú decís nada más. Sí. Me estuve fijando los datos. En la administración central, en los ministerios y presidencia, nosotros le podemos decir, bueno, contratos más de precarios, pueden ser becantes, zafrales, que son funcionarios, pero son, o arrendamientos de servicios, con lo que conocemos como contratos. El promedio de esas en la administración central es un 8% de contratos que uno puede decir precarios. Los demás son presupuestados. Mientras que en las intendencias es un 57%. Sí, claro. Más de la mitad de las personas que trabajan para la intendencia no son presupuestados, independientemente de cómo hayan entrado, como tú decís, que son cosas distintas. O sea que tienen un cierto nivel de precariedad, lo que es también un problema para el fortalecimiento institucional, como decía Valeria. Y no hay carrera, porque el otro le decíamos, está bien, el funcionario ingresó, pero después siguen teniendo las intendencias la potestad de poner a quien quieren como jefe. Entonces, entró por concurso, pero no tiene chance de hacer carrera por concurso. Entonces le decíamos, a ver, esto obviamente es importante, es el puntapié, pero si no contiene los siguientes pasos, se queda por el camino de que ingresó por concurso, pero después todo ese camino no hay nada escrito. Entonces, le planteamos esa preocupación. Y la otra, dos preocupaciones más planteamos, la siguiente fue la que tiene que ver con las que no son ingresos de funcionarios. Porque está bien, hay intendencias que figuran bárbaro en la tabla del porcentaje de ingresos directos, pero tienen cientos de contratos de servicio, que son trabajadores, desde un albañil, por ejemplo,
La Intendencia de Montevideo contrata como un servicio un albañil, ¿no? Que quizás está trabajando 10 años, 15 años en la Intendencia al lado de otro albañil que entró como funcionario, pero de ese otro albañil no hay registro, no tiene derechos, no tiene aguinaldo, no puede enfermarse porque no tiene cobertura, no tiene posibilidad de una licencia. Entonces, está bien que lo de los funcionarios es importantísimo, ¿no? El ingreso por concurso de sorteo, pero ojo con los que en realidad utilizan o ventilan esa tabla de yo estoy allá abajo en los ingresos directos, cuando en realidad tienen ingresos directos por otro lado, porque encontraron la beta, por ejemplo, de abrirte una empresa, te contrato por servicio y no te contrato como funcionario. Entonces no hay resolución, no hay nombre y apellido, porque lo que se contrató fue un servicio. Entonces, cuidado con eso. O fundaciones por las cuales no se le renueva el contrato a un funcionario municipal y después inmediatamente no se le renueva como funcionario, se lo contrata por la fundación para no pagar aportes patronales. Te sigo nombrando. Entonces, fideicomisos, comisiones de apoyo. 25 millones de metodologías que tiene la gente. Entonces digo, a ver, no pensemos que este proyecto resuelve el problema que tenemos del trabajo en las intendencias. El Congreso de Intendentes no tiene posición hasta ahora. No se sabe si va a ir a la comisión porque funciona por unanimidades. Por lo tanto, si no hay unanimidad en esto, seguramente el Congreso de Intendentes no plantee posición. Bien. O sea que en realidad... No resolver, obviamente, todas estas triquiñuelas, estos mecanismos, bien, sin duda están allí, habrá que ir observándolos, habrá que tener el ojo más atento, pero en realidad lo que hace a lo peor, o la peor expresión de la política es el clientelismo. Y esto apunta ahí, ¿o no? Pero esto Victoria, Bien. es clientelismo también. Ya sé, pero estamos hablando es de... para disimular que no puedas acceder al nombre de quienes entraron por un pedido de acceso a la información. Porque si yo pido un pedido de acceso a la información, me van a dar los nombres de los funcionarios contratados directamente, pero no me van a dar el nombre de los que son contratos de servicio. ¿Te puede entrar un director de algún área por ese mecanismo? Sí. Sí. ¿Los hay? ¿Fundación mediante? ¿Fundación o contrato de servicio? Entonces, Ramos... No, bueno, entonces... Cambiemos de tema, producción. No. La verdad... Pero él sabe que es así, Siguiendo lo el tema, sabemos. Siguiendo el tema. Sí. Yo creo que si querés poner todo en un proyecto de ley, Obviamente. no vas a... Mirá, mi reforma administrativa Sí. quedó en la norma, pero no se implementó. Es decir, empecemos por algo, que la gente entre por concursos. Yo estoy de acuerdo con lo que plantean ustedes, pero digo, si ya hay resistencia a eso, si encima le vas a poner en un proyecto de ley que los obligás a tener una carrera, puede ser una carrera como hay en muchos lados que no sirve para nada. O sea que también en la norma lo pones y después no pasa nada. Con la mayoría de los lugares. Lo decíamos con los concursos. Los Por eso. tribunales son Entonces, directores de las intendencias. Lo que digo es, empecemos por exigir que la gente entre concursada. Yo les propuse, quizás como conozco el fenómeno de las entradas por el costado y después vienen los procesos de regularización, porque hay gente que está trabajando, haciendo tareas de funcionario público permanente, después le hace juicio al Estado y se los gana, pues hace 15 años, 20 O sea que años. termina saliendo y mucho más vivimos caro. todos los gobiernos obvio. con procesos de regularización. Tal cual. Yo digo, si ustedes van a pasar de 0 a 100, de que las intendencias hagan lo que quieran, a decir, no, todos entran por concurso, las intendencias, ¿qué van a hacer? Lo mismo que hacen otros organismos del Estado. Contratan por afuera de la presupuestación. Entonces, quizás, yo propuse eso, pero no es una solución ideal, dejen un porcentaje, 10%, 15%, que las intendencias puedan contratar directamente. Cambiar un hábito cultural de más de 100 años, de 0 a 100, es muy complejo. Y además, tenés que tener un margen de negociación con los intendentes. Ahora, el problema es donde el Congreso de Intendentes no vaya a discutir, no tome posición y se nieguen a discutir este problema. Ahí estamos en un problema institucional serio, tal como lo plantea también la legislación electoral en materia de los gobiernos departamentales. El que gana se queda con todo y las legislaturas departamentales tienen muy poco poder de contralor. mayoría automática en la Lo dice el Fito Garcés, no lo Sí. muchos politólogos. Pepe, Bueno, 6 de cada 10 ingresos sin concurso, eso es un desmadre. El director no lo puede decir, yo lo digo. Y es una forma de hacer política del siglo XIX, del XX y del XXI. Y es el gran palo en la rueda que el sistema político casi siempre está colocando. Porque uno se pregunta por qué gente como Conrado Ramos, que trabaja casi por fuera del sistema, impulsa este tipo de reformas con el apoyo
por lo general, de los sindicatos, que demuestran estar de acuerdo en muchos casos, y la reforma no avanza. Entonces, bueno, me parece que hay un tercer actor ahí que está claro que es el que no quiere que esto El intendente. avance. Decía que vas a poner nombre, poner Bueno, nombres. en algún Los caso el intendentes. sistema político, todo, y en otro caso, y él hablaba de la institucionalidad del Congreso de Intendentes, a mí me parece que sí, que sería muy grave que el Congreso de Intendentes no tomara una posición al respecto. Por lo menos debería tomar una posición. Después, capaz que se está equivocando en la posición que toma, pero debería adoptarla, ¿no? Y asistir a la comisión y debatir. Si no se está de acuerdo, se planteen los argumentos. Pero hay que dialogar en este país. Lo que no podemos... Ahora me enteraba también que la ley de financiación de los partidos, el Tribunal de Cuentas no fue. Hay que dialogar, hay que ir y exponer los argumentos. Sí, porque con además nobleza, el ¿no? Tribunal de Cuentas era quien iba eventualmente a fiscalizar esa financiación. ¿Qué pensás, Vero? Bueno, acá estoy sacando anotaciones, números y demás. 90-10 podría ser esa proporción que decía usted, podría sacarnos de esta cuestión de no pasar de 0 a 100. Ese 10%, 15, 12, no importa. ¿Para qué cargos? Bueno, no necesariamente tiene que ser dedicado a... Ya se prevén que hay cargos políticos, Sí, claro. cargos de confianza, eso se registra. ¿Esos en el quedan por registro fuera de este vínculos con el proyecto? Estado. Sí. Yo creo que deberían quedar por fuera, obviamente. Porque no lo aclara mucho el texto, por lo porque menos. son cargos... Porque es el cargo político por la definición mayoría de de esos son confianza, cargos creados sí. por ley. Claro. Los cargos P son los que nombra la Constitución. Bueno, esto era cuando yo llegué a la Oficina de Servicio Civil había una guía de autoridades oficiales que era cualquier cosa. Entonces, digo, bueno, le pedí a mi jurídica, tomemos un criterio. Y me decían, bueno, los cargos P, aquellos que nombra la Constitución, los cargos Q creados por ley como cargos de confianza. Después hay otros que nosotros les llamamos cargos de confianza, pero no que son no son. creaciones legales. Asesores. Le llaman para poderlos adscritos, poner, nada más. Y que inclusive tienen alguna expresión legal, pero no como Q, no como cargos de confianza. Sí. Yo creo que los cargos Esos P tendrían que y concursar, Q, entonces. Esos Esos podrían quedar por esos fuera. son de confianza política. No, los que usted nombró primero sí, pero después todo el resto de los Los más asesores Q. que van entrando, Los asesores, vamos a tener todo el abecedario. asesores. Es más, yo digo, dejar un porcentaje para designaciones sin especificar para qué cargos. Estoy tratando de reducir entender el daño. la cultura Sí, de sí, este sí, país sí. y que no se pueden ir a hacer reformas de 0 a 100. Esto cuando trabajamos con los sindicatos también, vamos adquiriendo una cultura de negociación y que hay que ceder cosas. Yo quería que las compensaciones, si te quedaba una compensación personal porque estás cobrando demasiado, que el ascenso te lo absorbiera. Y también me explicaban, bueno, parate frente a una asamblea y decirle a la asamblea esto y no te vamos a llevar la reforma. Entonces, hay que aprender a negociar, a salir de aquellos Perfecto, pero principios entonces ideales. parte de la cultura que se tendría que empezar a romper un poco es esa sensación de derecho adquirido con fondos públicos para hacer tu propio carrera política. No necesariamente. Yo creo... Pero al clientelismo, ¿cómo le llamamos si no es algo pero parecido? todas las democracias del mundo tienen designaciones directas. Todas, hasta No, los me refiero al anglosajones. abuso. Usted sabe, el abuso, Ramos. sí. El abuso, yo creo que este proyecto de ley, y por eso me parece bárbaro lo que ustedes hacen acá, la gente lo tiene que apoyar. Hay que empujar al sistema de partidos para que avance en esta línea. Ponerlo incómodo, que la ciudadanía empiece a presionar para que se corten con estas cosas. Porque no se puede... O sea, está escrito en todos lados que un servicio civil no profesional, y podríamos decir que un 60% de ingresos directos no es un servicio civil profesional, y que lo decía Valeria también, aún aquellos ingresos que pueden ser concursados, pero de forma precaria, tampoco es un servicio civil profesional, son instituciones muy porosas, donde es más fácil que entre. Yo no estoy acusando, ni estoy diciendo, digo, pero es donde menos fuerza tenés para fortalecer la democracia. Eso está en todos los textos. Yo no estoy descubriendo que hay que fortalecer la función pública y el servicio civil. Y me quedó una preguntita. ¿Quién controla después el cumplimiento de la norma? Porque lo que plantea vemos... el proyecto es que el servicio civil y lo que se aduce por algunas
intendentes y asesorados jurídicamente, es que ahí se sí inmiscuye. el servicio civil estaría inmiscuyéndose en la autonomía, que ya no está comprendido dentro del artículo 64 de la Constitución, que permite al Parlamento legislar sobre eso. Pero repito... Bien, pero superada esa cuestión, vamos a suponer que se supera la cuestión jurídica. ¿Están los recursos, están los medios para poder atender las contrataciones o los llamados a concurso de 19 intendencias, con todo lo que eso implica? Lo que le pide a Servicio Civil es que controle que se hagan los llamados. Eso sí lo podríamos hacer. Pero todos tendrían que publicar los llamados. El tema es que se publiquen los llamados. El tema es que se publiquen. Claro, por eso me refiero. ¿Qué pasa si no se publica? ¿Qué pasa si ustedes no llegan? Simplemente se refuerza el servicio civil. Si hay un interés del sistema político, es un tema de sistemas de información, meter rastreadores, motores de búsqueda y que te salta. Que es curioso cómo se filtran cosas y después otras no se filtran ni a cañón. Porque... Alguna resolución, algo tiene que haber. Y hay motores hoy en día... Con inteligencia artificial, estamos en... Claro, pero tendrían ustedes, por ejemplo, la potestad de auditar, por ejemplo, una intendencia. Exactamente. Es que los servicios civiles fueron inventados para eso. Lo que pasa es que hay que darle fortaleza, darle cierta independencia técnica, que yo digo que creo que los sucesivos gobiernos en Uruguay la respetan bastante. Si yo no estaría acá independientemente de qué partido o qué no partido, diciendo las cosas que digo. Claro, el tema es que después le den los recursos y lo escuchen. El tema es que no se es solo una cuestión de respeto. Y que el servicio civil sea el sujeto del diseño y la auditoría de las políticas de gestión humana, que hoy en día son los ministerios de Economía y Finanzas, que tienen mucho más poder, fuerza, que los servicios civiles. En la región, históricamente, pero creo que debería volcarse hacia los servicios civiles. Bien, Pablo. Es insólito, ¿no? Las cosas que uno escucha, es increíble. No me refiero al proyecto, que me parece fantástico, está claro, ¿no? Que aparte que uno escucha y que sabemos todos, ¿no? Es increíble. ¿Cómo el sistema político se cubre para currar con las intendencias? Es insólito. Todo el sistema político. Todo el sistema político. Está en nuestro ADN. Yo lo he dicho más de una vez. Cuando uno es candidato a intendente, promete y promete un montón de cosas. ¿Y cómo las paga? Te las pago con cargos. Te las pago con cargos, te las pago con contratos, con arrendamiento de servicio, contratando a determinadas ONG. Es parte de hacer política y lo llevamos en el ADN. Es que ningún político lo va a decir. Ningún político lo va a decir. Por eso ni se presenta al Congreso de Intendentes. ¿Qué se va a presentar si le quieren tocar la gallina de los huevos de oro? Porque mañana yo no salgo intendente, pero Pepe, que es candidato, tampoco me lo va a votar, aunque tenga ideas contrarias a las mías, porque capaz que sale intendente. Y va a operar de la misma manera. No lo digo por vos, Pepe. Es un supuesto, porque no vas a salir intendente. No lo tengo pensado. Por eso, ¿verdad? Y todos lo sabemos esto. Los acomodos, las contrataciones... es aquello de que entre fantasmas no se pisa la sábana. Entre fantasmas no pisa la manguera, la sábana, los bomberos la manguera y todas esas historias que hay. La manguera es para los bomberos. Podemos seguir como la cantidad de listas de acomodos que hay en todas las intendencias, donde entra el primo, el tío, el hermano. Sí, pero después, como dice la senadora Bianchi, es la misma ciudadanía que después te llama y te pide el carguito que... No tenés nada para mí. ¿Por qué? No tenés nada para mi cuñado que anda sin trabajo. Todos hacemos gárgaras con esto y nos agarramos la vestidura, pero la realidad es que la gran mayoría de las personas que hacen política partidaria para una intendencia es porque quieren algo. Van prendidos en algo. Bueno, pero pará. Es verdad. Pero entonces no hay nada más que discutir y nos entregamos a la mezquindad de la naturaleza humana. No, caramba, tiene que haber una salida. Bueno, pero ¿o no? a ver, estamos hablando de un proyecto que en teoría nadie se puede oponer. ¿Cómo me voy a poner un proyecto donde tienen que entrar por concurso los funcionarios públicos y dejen entrar por las ventanas como entran por todos lados y los pagamos todos, de todos los partidos, que se ha hecho hace años? ¿Cómo nos vamos a oponer? Ahora, ¿ustedes vieron algún intendente que diga, me parece extraordinario el proyecto, hay que acompañarlo, mi intendencia está en tal? Uno de los 19. Yo no vi a ninguno todavía, ¿eh? Y de todos los partidos. Entonces vamos a sacarnos la cara, no seamos tan hipócritas, porque esto funciona de esta manera. Ramos, mire, renuncie porque no tiene sentido el trabajo de la oficina. No renuncie, me niego. Gente como él, por lo menos ni siquiera lo ponemos en el tapete y no podemos hablar. Qué suerte que no vas a ser el último que habla hoy. Sí, hay un elemento interesante que el propio Ramos también lo mencionaba, y creo que también trazando un paralelismo con el tema que tratábamos en el primer bloque de la ley de financiamientos de los partidos políticos, ahí
más allá de que los partidos políticos estaban trabajando, hubo una fuerte incidencia de la ciudadanía. Hubo un clamor de la ciudadanía de decir, ay muchachos, no pueden seguir con una ley del 2009, vamos arriba, hay que modificar esto. Podría ocurrir lo mismo acá en este caso, porque es lo que vos decís. Claro, obedece a cambios culturales, quizás más complejos que la propia ley de financiamiento de los partidos. Cortito, nada más. Yo creo que es cierto que hay que ser intendente y estar en la cercanía, ¿no? Yo creo, como tú decís, también que hay maquinarias armadas y que se vive de esto, también se obtiene financiamiento, se toma como algo natural. Son más de 100 años haciendo esto. Entonces, pero también creo que habría muchos intendentes dispuestos a avanzar si realmente hay un consenso, se llegan a ciertos consensos. Ninguno quiere decir, empiezo yo, en particular. Lo que tendría que haber es, como dice Pepe también, más presión ciudadana. No esperemos a que haya un escándalo. Muchas de estas reformas entran, la alta dirección pública en Chile, que se profesionalizó, entró porque hubo un escándalo de corrupción. Entonces, y hubo un acuerdo de los partidos. No esperemos a una ventana de oportunidad. En Nueva Zelanda hubo una reforma muy grande porque se fundió el país desde los 80. Entonces, no esperemos a un escándalo, aprovechemos estas ventanas de oportunidades, que va a haber muchos intendentes que quieren hacer bien las cosas, que realmente han hecho mucho por sus gobiernos departamentales. Yo quisiera dejar eso nada más, que más allá de lo que tú decís, que yo hay... estoy hablando de mala gestión. Ojo, hay intendentes que tienen una excelente gestión y de hecho son reelectos continuamente y de pronto están 3, 4 veces en el cargo. Pero que esa gestión no dependa... Pero el tema es que esa gestión depende a veces de este organigrama. Tiene que ser que es impulsado complicado. también por políticas de desarrollo, en el sentido de creación de puestos de trabajo, etcétera, que no se transformen el sector público como un gran fuerte de empleo. Que en el interior pasa. Hay departamentos en los que es así. Las intendencias son exactamente, la intendencia y alguna otra institución del Estado. Igual hay algo importante, sobre todo de esto último que ustedes planteaban. No todos los intendentes, a ver, la mayoría de los intendentes no son electos por los cargos que da después de puestos de trabajo. Ganan por una diferencia. Hay intendentes que ganan por una diferencia gigantesca en los departamentos que no tienen que ver con quizá 200 puestos de trabajo que después terminan ingresando a la intendencia porque... Valeria, no, a ver, esto es política. Son dirigentes sindicales los que entran, los que son directores de no sé qué cosa, asesor de no sé qué cosa. Decir que si no hay acuerdo con el sindicato no se presupuesta. Nosotros, desde el sindicato, desde la Federación de Municipales, hemos intentado instalar este tema durante muchísimos años. Hemos intentado lograr acuerdos con los partidos políticos, nos reunimos con el Partido Colorado, el Partido Nacional y el Frente Amplio, que son los tres que tienen intendentes, para lograr un acuerdo político de que todos se comprometieran a lo que hoy dice este proyecto, de ingresos por concurso, de trabajar para que fuera mucho más prolijo y que todos tuvieran igualdad de oportunidades al momento de presentarse a un concurso, a un llamado, y no lo logramos. O sea, ninguno se comprometió para que esto objetivamente saliera. También digo, hay intendencias que funcionan bien. Tengo que decir una cosa, Vale. Estás planteando a los sindicatos como la referencia moral en lo que tiene que ver con el cuidado de los fondos públicos. Y no, pero no es después, como cuidado de fondos públicos. Para despedir a un funcionario, porque por ahí hay que despedirlo, se te paran todos los sindicatos de punta, no seas mala. En el interior gana un intendente de un sector diferente que el que venía gobernando, el mismo partido, de un sector distinto al que venía gobernando en el periodo anterior y echa 500 municipales. Así. 200, 300, o sea, hay un montón de antecedentes. Pasa que la gente tiene una idea de la función pública que no es la realidad del funcionario municipal. Hay audios de intendentes mandándole mensajes, no te vi en el comité, o no te vi en el club, no te vi repartiendo listas, y de eso depende su trabajo o no. Entonces, la precariedad del trabajo municipal no la conoce mucha gente, y eso hace también que el tema no se levante demasiado la voz, porque la mayoría de los trabajadores municipales del país tienen miedo de perder el puesto de trabajo. A pesar de que algunos hace décadas que trabajan, tienen miedo de perder el puesto de trabajo, porque levantan la voz, hacen un reclamo o una movilización y los intendentes lo ven, o los jerarcas los ven, y después lo cesan. Es como un patrón de estancia en algunos lugares. Claro, yo te tomo, yo te echo, te dicen los intendentes. Pero es la sociedad entonces, en general que tiene que levantar la voz, no el municipal. Sí, pero a ver, ¿han pagado algún costo político realmente nuestros políticos? Ninguno, pero si vos... pero vemos esto lleva 100 años.
que hay... ¿Han pago? No, 100 eso personas que me entraron gustaba acá. preguntarle a Conrado. Me parece que, ¿qué importancia le da la ciudadanía a esto? Porque aquí hemos escuchado gente que dice, y hemos leído mensajes, y viene un intendente y dice, no sé, no tengo claro si se pagaron horas extras o no se pagaron, no importa. Y la gente lo que pone es, pero hizo las carreteras, pero hizo esto, pero Sí, tiene hizo la obra ciudad pública, limpia. sí. ¿Cuál es la importancia que le da la ciudadanía a este tipo de instrumentos? Yo creo que la ciudadanía además está segmentada, porque si yo soy cliente de esas políticas, soy parte de la ciudadanía interesado y voy a estar a Pero favor me de que refiero al que no cambien. sea funcionario municipal, ni su La pareja, ciudadanía ni que nos su está hijo. escuchando y que de repente no tiene nada Sí, que ver y eso. tampoco tiene la familia Eso, a eso voy. en ese tipo de cosas. Se indigna. Eso es... Sí, se indigna, pero después se olvida. Basta entrar... El problema es que es muy difícil para el ciudadano, es lo mismo que las reformas que yo vengo impulsando hace tiempo de modernizar la carrera, de evaluar al funcionario público, porque hay también un miedo de presupuestar un funcionario y después, como los sistemas de evaluación son pésimos, como los sistemas de incentivo de carrera son muy malos, terminan ganando los malos funcionarios en vez de los buenos. Sí, Entonces claro. la gente no se quiere clavar con funcionarios porque tampoco se moderniza la función pública. Entonces, Que debería. Que debería. Bueno, Esa cosa estanca. Claro, pero sin siempre embargo hay a una resguardo. disociación Siempre entre se hizo así. gestión, intendencias que tienen Exacto. niveles altos, es lo que usted decía, como que hay una disociación en cuanto a hace una excelente gestión, no importa si entraron el 60, el 65 Bueno, o una el excelente 62. gestión medida con respecto a qué. Porque en Uruguay, cuando llega un gobierno departamental, un gobierno nacional, Sí, estamos no hablando de dice, departamental. esto es la línea de base que tengo y quiero llegar a tanto. Es una excelente gestión porque a olfato, digo, bueno, se construyeron tantos kilómetros, se hizo, pero se podría haber hecho capaz que mucho más si hubiera tenido un servicio civil profesional. O sea, una excelente gestión con respecto a qué. O a corazón también, porque a veces o el corazón también a político... deslomarse, pero ¿cuánto más podría haber hecho si tuviera una plantilla hiperprofesional y concursada? Bueno, y es con que, pero buenos ahí ya vamos sistemas? con lo de siempre, la eficiencia del Estado. Exacto, que la pagamos, productividad del trabajo. que pagamos todos, señores. Todos pagamos la ineficiencia del Estado. Exacto. Y entonces, cuando tú decías eso, es muy difícil para la ciudadanía castigar a un partido político porque no lleve a cabo la modernización del servicio público. No es un tema, es un tema muy técnico y es un tema que todos hablamos, cuando se habla de funcionarios somos todos, como en el fútbol, todos tenemos una opinión, pero luego se traduce en cosas técnicas complejas de seguir. Entonces uno no le puede pedir a la ciudadanía que premie o castigue porque se hacen reformas de este tipo. Pero en las intendencias muchas veces, además la ciudadanía ve que cambian los partidos y la forma es la misma. Lo que cambia es a qué persona toman o echan. Exacto. Pero la realidad es que el mecanismo cambian, porque hay un montón de departamentos que vienen de una intendencia frente amplista, gana el Partido Nacional, o viene el Partido Nacional y gana una intendencia frente amplista, y la realidad es que la metodología es la misma. Entonces, no es que no voy a votar a este partido porque tiene estas prácticas. Es una idiosincrasia que está instalada. En ciencia y que política muchas veces se nosotros naturaliza. estamos acostumbrados a pensar en términos ¿qué ganan los actores con poder para impulsar determinadas reformas? Si no tienen nada para ganar es muy difícil que la reforma avance. Sobre todo cuando la última Entonces- consecuencia va a ser perder un poquito de ese Y poder. en este Exacto. caso hay más para perder que para ganar. Lo que habría que Políticamente pensar- hablando, ¿no? Por eso es que hay Políticamente que hablando, sentarse a negociar y ver qué cosas se tienen para ofrecer que compensen lo que se pierde. Porque si no, gratuitamente nadie va a entregar. Bueno, se supone que es una visión más cristalina de la gestión pública, ¿no? Sí, igual. Si yo apoyo un proyecto de estas características, quiero creer que la opinión pública, por lo menos de mi departamento, va a Claro, decir, pero si bueno, eso no este pesa. intendente en verdad Pero si no eso está... no más pesa en el voto, neofuncionalista, Pablo, no creo. tiene Ah, sentido. bueno. Hay costo-beneficio, hay cosas para perder y para ganar. La transparencia como tal no es Está mal un vista. motivo, no es un móvil de los actores políticos. O sea, la pueden defender, pero para movilizarlos atrás de una reforma tienen que ver qué ganan. Si no se ve claramente que gana, y son los problemas de la reforma de Estado. O no hemos sabido explicar, traducir, o no Bueno, hemos y eficiencia, logrado- ¿no es un botín interesante
que va a traducirse o va de la mano de la evaluación de la gestión? Es muy difícil medirla y cada uno tiene su concepto de eficiencia. ¿Por qué no hay un presupuesto basado en resultados y en impactos en Uruguay? Cuando un legislador va a analizar que el Poder Ejecutivo le pide un peso para tal cosa, ese peso es, la declaración que te dan es, no necesito para recursos humanos, para gastos de funcionamiento, gastos de diferenciaciones. ¿Qué haces con ese peso? No tenés ni idea. Porque no se avanza en un presupuesto basado en resultados y productos e impactos como en otras naciones. Y Uruguay no avanza en eso. Entonces, están faltando incentivos para que nuestros políticos, nuestro sistema de partidos... ¿Cuál sería, a su criterio, el incentivo que se podría llegar a plantear? Que vean que tienen para ganar, que pueden realizar una mejor gestión si sé en qué gasto la plata. Y Bueno, no a eso estoy iba ciego. yo con eficiencia. Sí, lo que tú decías. O sea, pero eso, el tema es la evaluación de la eficiencia, ¿quién la hace? Entonces, pero para eso tenés que empezar a modernizar las organizaciones. Entonces es complejo. Bueno, mire, me voy a ir a tanda, es quiero que complejo. sepa, muy frustrada, porque Sí, no. pareciera que es más que en dulce de leche En no sé, castellano remando. sería, si yo doy transparencia y eficiencia puedo ganar las elecciones de vuelta o ser reelecto, o sigo haciendo la política de la forma que la estoy haciendo y puedo llegar nuevamente a ser Bueno, reelecto. pero eso no es solo achacable al político, al actor político, sino a la Bueno, ciudadanía y a la que vota a los sociedad. Es representantes. eso, es el valor que Todos la ciudadanía tenemos que le da. hacer una escaladita a nuestro Entonces, nivel de expectativa y de moral, lo que dije de al ética principio. sobre No todo, tiene ¿no? que ver solo con los ingresos. Tenemos Pablo. que despedirlo, No, Ramos. Señores, ustedes a la vuelta. ¿Algo más que agregar? Pues tenemos que hacer la No, pausa. simplemente tratar de no dejar la sensación de frustración que tú bien tenés, Victoria. Yo creo en el Uruguay, está como el Fito García, creo en el Uruguay que nos sentamos a negociar, a dialogar y algunas cosas logramos. No estamos tan mal. Bien. Entonces, apostemos a que persuadimos a los actores, a que somos muchos las voces que se empiezan a multiplicar y hacemos que el sistema se siente a dialogar y vea, a ver, Bueno, cómo... ojalá se siente, empezando por el Congreso de Intendentes, entonces, ¿no? Es un avance. Ramos, muchísimas gracias por Muchísimas habernos gracias a ti. acompañado. Hacemos una pausa y me tomo el antidepresivo y venimos. Ya venimos. Con un café me arreglo, sí.